Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy, válvula de alivio, ¿sí? Válvula de alivio. Si estás por ahí, vas compartiendo la transmisión para iniciar con la clase del día de hoy. Muy bien, excelente, bienvenidos, compartan la transmisión para que tus colegas puedan formar parte de la clase del día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la válvula de alivio, sí, vamos a hablar de la válvula de alivio, tenemos acá la válvula obviamente en físico y vamos a hablar de sus partes principales, sí, primeramente, partes principales de la válvula de alivio, luego vamos a ver cómo funciona, sí, y también vamos a hablar obviamente de presiones de las válvulas de alivio. Recordar que esta válvula de alivio lo que hace es, ¿sí? Lo que hace es aliviar la presión o liberar la más alta presión dependiendo el tipo de máquina. Sí, dependiendo del tipo de máquina, de repente cargador frontal, excavadora hidráulica, tractor de orugas, motoniveladora, etcétera, etcétera. Esta válvula de alivio por lo general lo encontramos en los controles hidráulicos. Sí, en los controles hidráulicos estará la válvula de alivio obviamente, ya sea para un cilindro, para dos cilindros, ¿sí? Ya sea para el lado pistón, ya sea para el lado vástago del cilindro, siempre vas a tener que tener una válvula de alivio. Muy bien, excelente. Antes de iniciar, recordarte también que este domingo que viene y el próximo tendremos una especialidad, ¿sí? De excavadoras hidráulicas. Y para quienes están interesados en la especialidad, ahí te dejamos el link para que puedas adquirir mayores informes. Muy bien, empezamos con la clase del día de hoy. Entonces, como vemos, acá tenemos en este caso el componente en físico, ¿sí? Tenemos el componente en físico. Esta viene a ser la válvula de alivio. Sí, esta viene a ser la válvula de alivio. En el esquema lo encontramos acá, ¿sí? Lo encontramos la válvula de alivio y vamos a reconocer sus partes principales, ¿sí? Vamos a reconocer sus partes principales. En la parte inferior, en este caso del símbolo de la válvula de alivio, tenemos un resorte. Esto de acá, ¿sí? Representa un resorte. Este resorte se encuentra acá dentro, ¿sí? Dentro de la válvula de alivio. Dentro de la válvula de alivio se encuentra el resorte. Este resorte será quien se comprima para que esta válvula se pueda abrir. ¿Sí? Entonces ahí tendremos el resorte. ¿Qué más tenemos en este símbolo? Tenemos por el lado izquierdo tenemos una P que representa la presión, ¿sí? Representa la presión. Entonces en el físico en sí, en la válvula, la presión es por este lado, ¿sí? La presión es por este lado, por este orificio. Este orificio es quien está en contacto con la alta presión, ¿sí? Con la alta presión. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos en esta válvula de alivio? Tenemos un sentido de la flecha. Siempre en los sistemas hidráulicos una flecha te indica el sentido de paso del flujo. Entonces, en este caso, la flecha indica que se va en este caso hacia la derecha. Y acá tendremos la T de drenaje, ¿sí? La T de drenaje. En el físico en sí, en cualquier válvula, ¿dónde estará en este caso el drenaje? Va a ser estos orificios de acá. Estos orificios son los que están conectados directamente hacia dónde, hacia el retorno, hacia el drenaje, que finalmente se irá hacia dónde, hacia el tanque, ¿sí? Hacia el tanque. Muy bien, por acá, por el otro lado, tenemos en este caso otro tipo de válvula, ¿sí? De alivio. ¿Sí? Un tipo de válvula de alivio. ¿Cuál es la diferencia en este caso? La diferencia es que en este símbolo, ¿sí? Tendremos también presión, tendremos también retorno al tanque, pero también tendremos internamente este tipo de válvula. Sí, este tipo de válvula. La pregunta para ustedes, ¿para qué creen que sirve este tipo de válvula check dentro, en este caso, de la válvula de alivio? ¿Para qué servirá este componente interno dentro de la válvula de alivio? Sí, a ver, me van dejando su comentario, por favor. ¿Para qué creen que sirve este componente, esta válvula check, dentro de la válvula de alivio? Muy bien, bienvenidos a quienes se conectan, comparte la transmisión. Recuerda que hoy estamos en la válvula de alivio, su funcionamiento, ¿sí? Y algunas presiones que manejan los sistemas hidráulicos, ¿sí? Quien te saluda, ingeniero Luis, y para toda Latinoamérica, la clase del día de hoy. Así que comparte la transmisión. Muy bien, entonces la diferencia entre esta válvula de alivio, ¿sí? Entre este símbolo que tenemos en el lado izquierdo, la diferencia es que acá en el resorte
nos dice que es regulable. Cuando tenemos esta flecha en un resorte, quiere decir que es regulable. Sí, es regulable. Excelente. Y la otra diferencia es que existe esta válvula check. Yo les estoy preguntando, ¿para qué creen que sirve esta válvula check? ¿Sí? ¿Para qué será? ¿Cuál será su función? Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. ¿De qué lugar se comunican? Me van dejando su comentario, comparte la transmisión y la pregunta es, ¿para qué crees que sirve esto de acá en las válvulas, en algunas válvulas de alivio, no en todas? ¿Para qué será esta válvula check, sí, que se ubica dentro de algunas válvulas de alivio? Verificar, esta no tiene, por ejemplo. ¿Sí? La mayoría de válvulas de alivio no tienen este tipo que tiene acá. Acá vemos una diferencia, ¿sí? En algunos esquemas hidráulicos lo podemos observar o lo podemos encontrar de esta forma, como un piloto para que pueda abrir la válvula, ¿sí? Desde esta forma. Y en otros esquemas hidráulicos lo puedes encontrar que sale desde acá, ¿sí? Al final es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ahí está. Pero acá la única diferencia es esta de acá. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿para qué crees que sirve esta válvula, en este caso esta válvula check? A ver, Jorge dice para que siempre tenga presión hacia afuera y no se regrese la presión. Ramiro dice es una antirretorno. Muy bien, ¿qué dicen los demás? A ver, participen muchachos. ¿Para qué crees que sirve este componente o esta válvula? ¿Sí? Dentro de esta válvula de alivio, esta válvula antirretorno. Esta válvula check. Muy bien, saludos a nuestros amigos de Chihuahua, México, excelente. Desde Tingo María, bienvenidos, bienvenidos. Desde Argentina también, excelente. Saludos para Perú, para toda Latinoamérica, Argentina, México, Bolivia. A ver, Edward dice, para la función de alivio y succión dentro de las válvulas de impacto, es un antirretorno, compensa en vacío, dice William, excelente. Antirretorno, excelente, para evitar cavitaciones hacia otro componente hidráulico, muy bien Peter. Mantener presión en el sistema, excelente Juan. Sí, la pregunta es, ¿para qué sirve esto de acá? Excelente por su participación. Un solo sentido, Eric, muy bien. Válvula antirretorno. Para que tenga presión, ok. Es un bloque que tiene, a ver, buenas tardes desde Cerro de Pasco, muy bien. A ver, Andrés, para evitar el retorno del flujo en sentido contrario. Desde Uruguay, bien, saludos amigos, para nuestros amigos de Uruguay, Cajamarca, Perú también, excelente. A ver, la pregunta es, acá tenemos la válvula de alivio, ya lo explicamos, ¿sí? Sus componentes, ya lo explicamos también los orificios, presión y retorno. Falta todavía explicar cómo funciona y presiones. Ya verificamos también la simbología, ¿sí? Dos tipos de símbolos hidráulicos de la válvula de alivio en los esquemas hidráulicos, y acá también tendremos el otro tipo de símbolo de la válvula de alivio, pero en este caso con este tipo de válvula, ¿sí? Check, en este caso dentro del componente válvula de alivio. La pregunta es, ¿para qué sirve? Ricardo representa un antirretorno para que cierre, dice Jan. Ramiro dice bloquea la presión y autopilotea. Muy bien, bien muchachos, excelente su participación. Recuerden, siempre estamos en modo aprendiz, así que todas las opiniones, las sugerencias es importante. Todos los aportes son muy buenos. Si nos equivocamos, pues nos equivocamos, estamos para aprender. Muy bien, excelente. Entonces, primeramente, en esta válvula de alivio, en este símbolo, simplemente la presión está por el lado izquierdo. ¿Sí? La presión está por el lado izquierdo. Eso quiere decir que en este punto también se conecta de repente a un cilindro, ¿sí? De repente a un motor de giro, de repente a un motor de traslación.
¿Sí? Entonces, cuando el componente llega a su carrera final, de repente es un cilindro, se va a incrementar la presión porque la bomba sigue enviando flujo. Entonces, al incrementarse la presión le decía, está en contacto con este orificio. ¿Sí? Entonces, dentro de la válvula tenemos un resorte. Este resorte se va a comprimir. ¿Sí? Se va a comprimir por la misma alta presión que tenemos en este orificio, que es la misma de acá. ¿Sí? Entonces, al comprimir el resorte, internamente lo que va a suceder es que esta válvula, por la misma presión, ¿sí? Se va a abrir. ¿Sí? Se va a abrir. Y el flujo se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el tanque. Acá en el físico, en la válvula, tenemos acá, ¿sí? Ahí tenemos, en este caso, la conexión a la alta presión. Entonces esta válvula se va a abrir internamente, se desplaza, comprime el resorte y el flujo al tanque que sale, ¿sí? Va a ser estos orificios. ¿Sí? Entonces lo colocamos más o menos así. ¿Sí? Ahí. Entonces esto es drenaje al tanque y estos orificios son lo mismo, es drenaje al tanque. Muy bien, pero en este caso, ¿qué sucede? En este caso, ¿cómo funciona? El funcionamiento es el mismo, ¿sí? El funcionamiento es el mismo. Por el lado izquierdo tendremos presión, ¿sí? Presión en el sistema, obviamente. Y acá tenemos una válvula, ¿sí? Una válvula check. Pero en este caso, cuando la presión ha excedido, mejor dicho, ha llegado a la presión máxima, esta válvula igual manera se va a abrir, ¿sí? Y el flujo se va a ir ¿hacia dónde? Hacia el tanque, se va hacia el retorno. Ahora, ¿pero qué sucede? ¿En qué momento entra a tallar este tipo de válvula? ¿Sí? ¿En qué momento? Si verificamos de izquierda a derecha no va a poder pasar el flujo, pero sin embargo del retorno sí ingresa. La pregunta es ¿cuándo ingresa? Por ejemplo, en los cilindros de levante, por ejemplo, para que se pueda entender la idea, ¿sí? Cómo funciona. Cuando el operador hace una bajada brusca, ¿sí? De todo el implemento, una bajada brusca, ¿qué sucede en el sistema? En vez de crearse presión, ¿sí? Para bajar el implemento, al contrario, lo que se va a hacer es generarse como un vacío. Sí, como un vacío. Entonces la bomba no es lo suficiente para enviar el caudal como para compensar esos vacíos. Entonces, ¿qué sucede con esta válvula? Por ejemplo, esta válvula de alivio. Se abre esta check y el flujo de donde ingresa desde el retorno. Porque acá, en vez de generarse presión, se ha generado vacío. ¿Sí? Se ha generado un vacío. Entonces, esto es como una regeneración. En algún momento, el flujo va a ingresar nuevamente hacia el lado de alta presión. Solamente ingresa en un solo sentido, pero más no puede ingresar hacia el otro sentido. ¿Sí? De esa forma funciona este tipo de válvulas con válvula check, que forma parte, obviamente, de la válvula de alivio, ¿sí? De un sistema hidráulico. Otro punto importante aquí, si en los esquemas vemos que esta válvula es regulable, o sea, el procedimiento me dice que en este caso tienes que regular, pero cuando regulas un sistema hidráulico, regulas cuando obviamente tienes bajas presiones, regulas simplemente cuando te indica el procedimiento que tienes que regular. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en cargadores frontales, ¿sí? No se regulan las válvulas de alivio. Si no se regula, y esta es una de ellas. Esta válvula es una válvula de alivio que no es regulable. Entonces siempre es bueno verificar, ¿sí? El esquema puede estar sin la flecha, quiere decir que no es regulable, solamente se ha regulado en banco. Pero sin embargo, si encontramos una válvula de alivio en el esquema y nos dice que tiene una flecha acá en el resorte, entonces quiere decir que es regulable. Entonces solamente regulo una válvula de alivio cuando tengo el procedimiento y obviamente respetando, ¿sí? El procedimiento en este caso. Ahora, en tema de presiones, ¿sí? En tema de presiones tenemos dos tipos de presiones hidráulicas, presión piloto y alta presión. Las presiones piloto por lo general están desde los 485 a 595 PSI, ¿sí? Son presiones bajas, presión piloto. ¿Por dónde se alivia? También obviamente a través de una válvula de alivio principal, simplemente su presión está seteada a bajas presiones porque simplemente trabaja para presiones piloto. En excavadoras, por ejemplo, 595 PSI, alivio en la depresión piloto.
Pero en cargadores frontales o en mismas excavadoras, por ejemplo, las altas presiones, ¿sí? Las altas presiones están a partir de los 5000 PSI hasta 5500 PSI. Entonces imagínense cuánto soporta de presión esta pequeña válvula. ¿Sí? ¿Cuánto soporta de presión esta pequeña válvula? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una mala regulación, las consecuencias va a ser que vas a tener, por lo general, los que van a sufrir son las bombas, ¿sí? O vas a tener averías en las mangueras hidráulicas, ¿sí? Y fugas de aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es saber cómo funciona una válvula? Saber cuándo tengo que regular la válvula. ¿Dónde voy a regular? Vas a regular acá, aflojas la contratuerca y ahí tienes un tornillo regulador. Pero les repito, no siempre las válvulas son regulables. No porque es una válvula de alivio y tienes bajas presiones vas a tener que regular. No, señor, siempre tienes que verificar si es que la válvula es regulable. Entonces, este tipo de símbolo de válvula de alivio me indica que no es regulable. Este tipo de símbolo de válvula de alivio me indica que sí es regulable. Entonces, si me indica que es regulable, entonces tengo que ver a cuánto máximo de presión trabaja, en este caso, el sistema hidráulico. Muy bien, estimados amigos, ha sido un gusto estar con ustedes un domingo por la tarde compartiendo información y esperando pues que les haya servido, y recuerden siempre en modo aprendiz. Este domingo tendremos una especialidad de excavadoras hidráulicas y vamos a hablar sobre motor diésel, bombas hidráulicas, lectura de los esquemas hidráulicos, vamos a hablar de Flumeter y vamos a hablar de pruebas y ajustes de todos los sistemas hidráulicos. Si estás interesado, ahí te dejamos el link, y ha sido un gusto estar con ustedes, estimados amigos de toda Latinoamérica. Un saludo cordial para todos y siempre en modo aprendiz. Comparte la transmisión para que esta clase quede grabada en tu muro.